así que es un gran espacio para consultarle y en este gran marco del Paseo Cultural, en un contexto muy importante de Ley Micaela, también de la televisión de Ley Micaela, escucharte y saber y aprender mucho de vos. Bueno, bienvenida a la provincia. ¿Cómo se prepara para este gran evento? ¿Qué expectativa tiene y qué se va a comunicar a la comunidad local? La expectativa es muy grande porque en los tiempos que estamos viviendo, que son tiempos de mucho retroceso en cuestiones de género, en cuestiones de diversidad, cerca del 8 de marzo, hoy 7 de marzo es el Día de la Visibilidad Lésbica, es decir, que estamos hablando de diversidades de género, de orientación sexual y de las mujeres como sujetos. En este momento, donde todo esto es castigado y retrocede y se arranca de las grillas del Estado, yo creo que es un acto de valentía política generar este encuentro. Y mi expectativa es precisamente poder producir un diálogo con la gente que está trabajando intensamente en la política local, en La Rioja, por los derechos de las mujeres y las diversidades. En particular por una ley que nos costó mucho, nos costó que fuera evidente que una vida se perdía y quedaba impune un crimen si la justicia no actúa apropiadamente, como fue el caso de Micaela García, y una ley que propone que todo el Estado se capacite en cuestiones de género. Esa ley trascendió inclusive las formas estatales, porque en este momento se imparte en las universidades, se imparte en la justicia, que es donde yo trabajo ahora, trabajo en el Consejo de la Magistratura de la ciudad, se imparte en los ámbitos incluso empresariales. Es decir, que pensar en un organismo de gobierno, de los más altos niveles de gobierno, que decida repensar la cuestión de género como una cuestión de derechos humanos, para mí es una enorme alegría, es un privilegio. ¿Cómo se contrarresta, según su experiencia y su trabajo que viene haciendo, todo esto que se ha logrado desde años con la ley Micaela y en la situación actual que se está viviendo en base a decisiones políticas? Me parece que hay distintas concepciones que podemos tener del poder. El poder tiene una concepción sustancial, el poder que se acumula, el poder que se retiene y que se ejerce muchas veces de una manera que no es constructiva. Es mucho más fácil destruir que construir. Usted dijo perfectamente que llevamos muchos años tratando de construir políticas acordes con los derechos humanos de las mujeres. Sin embargo, destruirlas aparentemente llevaría solamente un gesto de eliminar todo, de no financiarlo. Allí encuentro que hay una cuestión formal, que es el derecho que tiene un gobierno de imponer, un gobierno que ha sido elegido democráticamente, de imponer su punto de vista sobre las políticas públicas nacionales. Pero hay un aspecto del poder que tiene que ver con aumentar las posibilidades, el poder como potencia. Ese fue el concepto original político de poder. Darle a los sujetos potencia para poder actuar, para poder intervenir, para poder ejercer sus derechos, a todas las personas por igual. Esa potencia es algo que hemos vivido durante muchos años, lo hemos vivido, hemos aumentado nuestra capacidad de ejercicio del poder, hemos visto de qué manera diseñar políticas públicas que nos integren, que construyan comunidad. Y eso no se acaba con una decisión individual, ni se acaba con un desfinanciamiento. Encontraremos otras formas, formas cooperativas, formas solidarias para sostener aquellos derechos que estamos ya en la convicción de que nos asisten y que no se arrancan de un plumazo, de un pizarrón. Doctora, ¿cómo se ve y cómo se observa la mirada de esta política nacional y qué tal vulneración tienen las mujeres hoy en todos los ámbitos de nuestro país? Las mujeres, afortunadamente, hemos ido progresando en nuestros derechos y hoy vamos a hablar un poquito de esa historia, sobre todo la historia de los últimos 40 años posteriores a la recuperación de la democracia, aunque el feminismo comienza en el siglo XIX en nuestro país, muy tempranamente. Pero el activismo que tuvimos digo tuvimos porque estoy integrada, tengo 71 años y por supuesto participé en esa recuperación de la democracia. Ese activismo que tuvimos las mujeres en la resistencia durante la dictadura y que luego pudimos poner en escena durante la democracia, generó unas tramas dentro de las distintas instituciones que perviven. Pervive la alianza que puede tener
un concepto de seguridad que esté aliado no a la represión, sino a crear las condiciones para el ejercicio de los derechos. Ese es un concepto democrático de seguridad. ¿Necesita seguridad el Estado? Por supuesto que la necesita. ¿Tiene que ser el Estado el que tenga el monopolio de las armas? En un Estado democrático, sí. Ahora, ¿para qué son esas armas? ¿Son para reprimir al pueblo, para reprimir aquellas demandas, incluso demandas que tienen que ver con la supervivencia? No, son para asegurar, en todo caso, aquellas condiciones cuando hay situaciones de riesgo o de peligro que son para el ejercicio de todos nuestros derechos. Eso sería una seguridad democrática y yo creo que podemos aspirar a eso. También creo que en el ámbito de la investigación y en el ámbito de la academia, las mujeres también hemos progresado muchísimo. Cuando yo pertenezco a un grupo que se ocupó especialmente de la situación de mujeres en ciencia, la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología, y cuando comenzamos a investigar en los años 90, había solo un 8% de investigadoras superiores, las que llegaban al más alto nivel. En este momento no solo hay muchas más investigadoras, hay un 25% y va progresando, sino que ha tenido ya 2 presidencias de mujeres el CONICET, cosa que no había pasado en 50 años. Lo mismo ocurre con la justicia. La Corte Suprema de Justicia está en este momento, está en manos del Ejecutivo mandar las candidaturas. Es un tema muy conflictivo, ustedes lo saben, son periodistas, así que salvo que quieran algo muy puntual, no voy a expresar mi opinión sobre eso, pero sí voy a expresar mi opinión acerca de que ese lugar le corresponde a una mujer. En su momento, el decreto 222 que hizo Néstor Kirchner fue un decreto extraordinariamente democratizador, porque en ese decreto referido a la Corte Suprema se propusieron 2 cambios fundamentales. Uno fue aplicar la ley de cupo, y entonces se nombró a Carmen Argibay y a Elena Hayton. Y el otro fue generar una mediación entre la decisión del Ejecutivo y la votación del Senado, que era una audiencia pública para que la ciudadanía y las organizaciones no gubernamentales pudieran participar. Y esa participación fue intensa, se generó incluso una alianza entre organizaciones no gubernamentales por una mejor justicia y se participó activamente analizando los antecedentes de las distintas candidaturas y expresando las opiniones. Por supuesto, puede haber una disposición democrática, abierta, política, a escuchar esas organizaciones y puede haber una posición autocrática y centrada en el poder de una sola persona, desoyendo esas organizaciones. Esto depende del modo en que la política se desarrolle y ya sabemos cuál es el modo actual. ¿Cuál es su opinión en cuanto a las estadísticas que siguen creciendo a nivel nacional? Estadísticas con respecto a... El femicidio es un drama realmente porque es la forma más violenta, más extrema de la violencia, el femicidio y también el travesticidio y transfemicidio, es decir, los crímenes cometidos contra las feminidades. Esa cifra, que es una cifra muy alta, es una cifra que nos llama la atención acerca de la necesidad de hacer prevención y de hacer reparación en el caso de estos crímenes. Y cuando hablo de prevención, hablo de políticas públicas activas que escuchen a las mujeres, que vean sus necesidades. Cuando hablamos de un crimen de género, como es el caso del femicidio, hablamos de una específica vulnerabilidad que tiene que ver con las relaciones desiguales de género que hacen a las mujeres más frágiles, más vulnerables a situaciones de violencia. Es decir, una mujer que no tiene trabajo, que no tiene casa propia, que no tiene cómo alimentar a sus hijos, cómo sobrevivir, va a soportar cargas intensísimas de violencia, que son impensables para alguien que no haya escuchado sistemáticamente estas historias. A la vez, yo creo que hay que trabajar intensamente con los varones, con las masculinidades. No todos los varones quieren ser violentos, no todos los varones quieren repetir las historias de violencia que han conocido cuando eran pequeños en su casa, con sus madres, con sus hermanas, con otras parejas. Entonces, creo que hay que trabajar con esas masculinidades que se proyectan de otra manera, porque parte de lo que ocurre con lo que llamamos un sistema de poder, al que llamamos patriarcado, parte de lo que ocurre es que impone ciertos estereotipos, no solo sobre las mujeres, también sobre los varones. Que el varón tenga que ser el único
que sostiene económicamente una familia, es un estereotipo que hace que si un varón no tiene esa capacidad, sienta que pierde su masculinidad, no que pierde su trabajo. Es decir, hay un compromiso subjetivo muy intenso con la situación económica y laboral en los varones que no está en las mujeres. Las mujeres vivimos de nuestro trabajo, pero no se nos juzga como mujeres por sostener económicamente una familia. Entonces eso crea una crisis que también se sostiene por el soporte de pensar que la masculinidad tiene que expresarse mediante la violencia. La violencia es un tributo de un varón hacia otros varones, expresarse violentamente, disponer de los cuerpos de las mujeres y de las vidas de las mujeres, disponer como se dispone en la prostitución del cuerpo de una mujer a cambio de dinero, es un tributo de la masculinidad hacia otros varones y es un privilegio que debe ser repensado en términos de una sociedad que no diría abiertamente que está dispuesta a esclavizar a ciertas personas por su género. Bueno, esto es lo que ocurre con el sistema prostituyente y es algo muy grave en todo el país, que sostiene la trata de personas, que es un delito transnacional. Y yo siento que siempre que hablo de estas cosas y hablo de las masculinidades, de los varones, hay como una aceptación hasta que llego al punto del consumo de prostitución. Aquí estamos tocando un tema donde hay incomodidad, porque el consumo de prostitución tiene que ver con una disposición de poder, de privilegio. Lo que se sostiene con la prostitución no es solamente una reproducción de un vínculo sexual, no se cambia sexo por sexo, sino las mujeres elegiríamos la práctica sexual. Cuando un varón elige en la prostitución la práctica sexual y la impone a cambio de dinero, no está dejando en libertad a esa mujer, está procediendo como alguien que dispone de la voluntad de esa mujer. Cuando un sujeto dispone de la voluntad de otro para la acción, eso se llama esclavitud. Y no tenemos que aceptar que la masculinidad esté asociada al ejercicio de la esclavitud. Sin embargo, esto pasa. Desde la Secretaría de la Mujer hace poco nos entregaron un informe estadístico en donde se revelaba que había un aumento de la violencia económica hacia las mujeres. ¿Cómo abordamos las feminidades esta problemática intelectualmente y cómo impacta la crisis económica en esa feminización de la pobreza? Hay un problema que tiene que ver con que el dinero está sexualizado. En la distribución sexual del trabajo, las mujeres nos dedicamos a lo doméstico y al cuidado de los hijos y la reproducción en las tareas domésticas, y los varones supuestamente se encargan de lo económico, no solamente de ganar el dinero, sino de distribuirlo, administrarlo, etc. Aún mujeres que ganan su propio dinero muchas veces no lo administran ellas, sino que se lo dan a los varones con los que conviven como administradores. Incluso se ha cambiado el criterio con respecto, por ejemplo, a los subsidios, como la asignación universal por hijo, dárselo a las mujeres que son las madres de esos niños y niñas, se ha hecho porque muchas veces ese dinero no llega ni siquiera a los hijos. Entonces tenemos que pensar que la decisión acerca de cómo administrar el dinero es una decisión que se debe tomar entre las personas adultas que habitan en una convivencia, cual fuere esa convivencia. Para eso tenemos que entrenar a las mujeres. Primero, hablar de qué significa el desarrollo económico, qué significa no solo el dinero, hay otros bienes, hay otros intercambios, etcétera, que tienen valor económico y que no implican dinero. Muchas veces las mujeres, sobre todo en áreas rurales, piensan que no trabajan, aunque alimenten los animales, aunque trabajen en la cosecha, aunque hagan muchísimas cosas dentro del campo, pero como no son ellas las que llevan al mercado y traen el dinero, consideran que esa no es parte de su trabajo y no tiene que tener reproducción, como el trabajo reproductivo que hacemos en nuestras casas, no tiene retribución económica. Bueno, hay que tomar conciencia del valor económico de todas estas acciones que sí son un trabajo, porque son una tarea que no necesariamente es remunerada, pero implica muchas horas de nuestras vidas. En parte, la distribución desigual de la pobreza, lo que llamamos feminización de la pobreza, el hecho de que el 70% de los pobres sean mujeres y mucho más las infancias pobres, que tienen un porcentaje altísimo dentro de la pobreza,
precisamente son dentro de la estructura familiar los nexos más débiles, los sujetos más débiles, mujeres, hijos e hijas. Entonces tenemos que pensar que hay una desigualdad, no solamente en el ámbito público. Cuando en los años 60 el feminismo decía lo personal es político, es porque incluso en las relaciones interpersonales, en las relaciones románticas, las relaciones de pareja, las relaciones de convivencia, hay relaciones de poder. Y esas relaciones de poder pueden ser relaciones de aumento de capacidad de intervención porque lo hacemos asociadamente, o pueden ser relaciones opresivas. En general son relaciones opresivas.